Bienvenidos, los esperamos a que nos continúen escuchando y que vean este programa porque vamos a hablar sobre la pandemia. Ahora queremos hacer una exploración un poco desde la sociedad, cómo la gente ha notado todo este proceso. Quiero dar la bienvenida, agradecer a Michelle Bernal, mejor conocida la chamana en redes sociales, que es una celebridad ahorita en estos momentos. Michelle, muchas gracias. Hola Marco, gracias a ti por invitarme. Y gracias por tu trabajo y por tu valor. Eso hay que reconocértelo. Eso es Muchas bueno, gracias. ¿no? A Tirso Amante, sociólogo y productor de noticias. Muchas gracias, Tirso. Hola Marco y a todos. Un saludo. Muchas gracias por la invitación. Encantados de tenerte con nosotros. Y a David Teón, que es profesional de marketing digital. David, muchas gracias. Gracias Marco y pues gracias a todos los que están aquí. Bienvenidos también ustedes. Gracias. Michelle, ¿cómo has vivido estos casi 9 semanas? ¿Cómo lo has sentido la pandemia con todas sus repercusiones? De un día para otro nos salieron con esta novedad que había que quedarse en casa, había que cerrar muchos comercios, había que cambiar prácticamente toda la forma en que vivíamos. Pues la verdad yo creo que la viví yo en lo personal un poquito diferente claro. a como lo están viviendo en Hermosillo, porque pues yo no estoy en Hermosillo, pero me afectó en el sentido de no puedo ir a Hermosillo sí puedo, pero no debo. Y realmente me afectó en cuestión laboral por unas, yo creo 4 semanas que estuve ahí batallándole porque mi trabajo anterior sí es esencial, pero es un factor muy alto de riesgo, entonces por salud decidí pues ya no estar ahí. Y después batallé un poquito para encontrar ya otro trabajo y así. Entonces yo creo que lo que más batallé o lo que más repercutió en mí fue lo económico. Y ya, porque como pues ya he comentado, yo casi no salgo aquí, ¿no? Entonces realmente el encierro no me afectó mucho. Nomás tuve un cuadro de ansiedad, como ya había comentado, yo creo que como una semana. Que claro, pensé que tuve coronavirus como 4 veces en estas 9 semanas, hasta me hice el estudio y todo, porque dije, no, o sea, no puedo tener coronavirus, me fui y me hice el estudio, duele mucho, por cierto, y ya, pero pues fuera de eso, la verdad, pues gracias a Dios no ha repercutido muchísimo en mi vida, en la de los demás sí se he visto más. Oye, Michelle, pero ¿qué tal si vivieras en Hermosillo? Yo creo que fuera rasgando las paredes, ¿no? Yo creo que fuera más sencillo todavía porque en crees? Hermosillo pues está mi familia, están mis amigos, está mi novio. Entonces, para empezar no hubiera estado sola, encerrada, empezando por ahí. Entonces, a lo mejor más entretenida que aquí. Tal vez hubiera sido más fácil. Yo creo que sí hubiera sido más fácil estando allá, porque pues vivo con mi novio, entonces no hubiera estado sola, ¿no? Empezando por ahí. Es difícil, ¿no? Mucha gente los agarró precisamente en soledad. Sí, tengo muchas amigas que son foráneas y están en Hermosillo por el trabajo o lo que sea y no pueden ver a sus familias precisamente por cautela y por cuidarse ellos y cuidar a su familia de no contagiar, porque en Hermosillo hay más casos que en su ciudad o en su pueblo, entonces, ¿para qué ir a arriesgar lo más por lo menos, pues? Exacto. Tirso, ¿cómo has visto las cosas en estos casi 9 semanas? ¿Cómo he visto las cosas? Pues he visto que se viven cuarentenas muy distintas, ¿no? Yo creo que, como bien dice Michelle, pues, hay muchas realidades. En mi caso personal, mi vida sigue más o menos igual, porque por motivos laborales también, que son considerados esenciales, voy a la oficina, sí mantengo un aislamiento, no estoy en contacto con el resto de mis compañeros de trabajo. Y yo creo que lo más difícil para mí ha sido quizás encontrar una nueva forma de convivencia familiar, porque yo estoy en cuarentena con mi familia nuclear y ahora, bueno, antes de la cuarentena, pues cada quien tenía sus rutinas, casi no nos veíamos y de pronto pues tienes esta especie de, se escucha feo, pero no lo quiero decir mal, sino de convivencia forzada, ¿no? O sea, como de tener que estar en el mismo espacio y tener como mucho más contacto, y creo que ha sido una oportunidad realmente de encontrar nuevas formas de comunicarse con la familia. O sea, porque quizás no había, desde otra etapa de la vida, no habíamos tenido tanto acercamiento y hoy la volvemos a tener.
Entonces yo creo que eso ha sido como algo en la convivencia familiar, que de hecho es algo que me preocupa al pensar en cómo viven el resto de las personas su cuarentena. Siempre me quedo pensando pues en los espacios, ¿no? Domésticos. Sí. La reducción de muchos espacios, que creo que ese es un problema. Y eso es algo que me ha traído a mí a la reflexión, ¿no? Que yo creo que la pandemia nos va a hacer pensar un montón de cosas, inclusive el modelo de vivienda en México, inclusive, o sea, todos los servicios públicos que nadie estábamos preparados para esto. ¿Quién se imaginaba que de repente un día iba a empezar a aumentar los contagios? Lo veíamos lejano, lo vimos en China. Sí, sí, sí. Yo que trabajo en noticias, lo veía ajeno, o sea, inclusive leyendo todos los días las fuentes, decía, no va a llegar a México, o si llega no va a tener el impacto, ¿no? Y de repente, pues estamos todos en el mundo igual, pues, ¿no? Entonces, yo creo que el aprendizaje va a llegar después. O sea, yo creo que apenas ahorita estamos como que todos los días nos levantamos y tratamos de un día a la vez, ¿no? La verdad. De entender. Sí, de entender un día a la vez. Yo creo que realmente no estamos como que en la condición de procesar la información y tener como una reflexión. A mí me parece que la reflexión va a venir post-cuarentena y que entonces sí habrá tiempo, porque ahorita todo se atiende, es como muy inmediato, ¿no? O sea, como Sí, todo sí. lo que hay pasa en el momento. Entonces, en el momento hay que atender. De cierta forma, quizás, no sé si eso sirva también como para vivir un poco más pensando en el momento y no en el futuro o en el pasado. Entonces, para mí ha sido una oportunidad de reflexión, la verdad. También ha sido una oportunidad pues de valorar ciertos privilegios que tengo sobre muchas personas. Afortunadamente conservo mi empleo, afortunadamente puedo estar con mi familia. Entonces, pues yo creo que también, lejos del drama mundial que se vive, ha sido un tiempo para valorar muchas cosas que tengo. Así que, Tiene ciertas características muy peculiares. Se ha vivido distinto, ¿no? Cada quien ha vivido distinto esta cuarentena, ¿no? Por otro lado, estamos viviendo en tiempo real. Están sucediendo muchas cosas, pero no alcanzamos a procesar tantas, ¿no? Es que un día pasa una cosa, el otro día pasan tres, luego otro día sin nada. Entonces está como muy raro. Te da la sensación de que los días son años, ¿no? Porque las noticias y todo está pasando muy rápido, ¿no? Sí. David, ¿cómo has visto las cosas? Pues yo también al igual que Tirso, yo también me he sentido de cierta manera muy privilegiado. Igual conservo mi empleo, tengo por ahí un par de clientes a los que le trabajo pues de freelance y también los conservo. También creo que cada quien ha vivido la cuarentena a su manera, como lo que él mencionaba acerca de pues que la reflexión va a llegar después. Sí, o sea, ahorita la gente se está preocupando por güey, sobrevive la cuarentena a tu manera y sobrevívela en todo sentido, ¿no? En salud, sí. en economía, en ver cómo haces que te rinde el dinero, en el caso de la gente que está batallando económicamente. Yo de repente te digo, sí me vuelvo un poquito loco, me da cierta ansiedad, quiero salir, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a jugar PlayStation, me voy a poner a ver Netflix. Soy cliente favorito de Uber Eats ahorita, soy pide comida, ¿no? Ya no hay qué hacer de repente y luego digo, con todo y eso estoy ahorrando un buen de dinero en todo lo que no gasto en salir, en estas 9 semanas pues nada más he llenado el tanque de gasolina 2 veces. Entonces de cierta manera también ves cosas buenas. Por ahí alguna vez expresé que la pandemia sí ha venido a sacar de cierta manera lo mejor y lo peor de la gente. Sí. Mucha gente en que se ha solidarizado, que ha visto de qué manera ayuda a los demás, y otros que pues simplemente... no les importa. Sí, hasta negocio hace, ¿no? Claro. El maltrato a los médicos y al personal de enfermería, ese me parece muy, muy feo. Sí, sí. Y especialmente porque mi mamá es enfermera, mi papá es médico ya retirado. Sí. Entonces, pues también lo veo y pues, oye, siento que qué feo que se porten así con gente que en otros países están siendo tratados como héroes, ¿no? Sí, como comenté ayer, el día 12 fue Día del Enfermero y del Cuidador de la Salud. Y aquí en Estados Unidos te regalan comida en casi todos los restaurantes. También hubo alguien que me comentó que en donde él está, creo que es Filadelfia, sí ha habido ataques y todo,
pero aquí es más de la ovación que hay que el maltrato. O sea, la familia de mi novio casi todos son médicos y dicen, cada rato suben noticias de que a una la bañaron en cloro y le echaron cloro en los ojos, o sea, la dejaron ciega. ¿Me explico? Es impresionante cómo sí ha sacado lo peor de mucha gente y pues ha sacado el lado más ignorante de la gente de, oye, ¿cómo piensas que una persona trabajador de la salud es peligroso, pues? Exacto. Es peligroso contra el coronavirus, no contra las personas. Vamos a regresar un momento más, vamos a tomar una pausa. Ok. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Estamos de regreso, estamos hablando sobre la pandemia. Queremos un poco platicar cómo la está sintiendo la gente que está quedándose en casa, con diferentes roles. Tirso, ¿cómo crees que lo ha tomado la gente? Yo veo así como que al principio había una total incredulidad. Esto no es cierto, no existe, están exagerando. Poco a poco la incredulidad se volvió en credibilidad. Y no sé si ahorita ya estamos empezando, o el cansancio nos está ganando, o ya nos estamos acostumbrando al tema de las malas noticias de la pandemia. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que hay algo que me parecería muy importante mencionar. Vivimos en tiempos de suma desconfianza, institucional principalmente. O sea, las personas no confiamos en las instituciones. Si nos dice X secretaría que esto es lo que está pasando, pues regularmente dudamos, lo cuestionamos y entonces decimos no es cierto, ¿no? O están exagerando. ¿Por qué? Porque se lo han ganado a pulso. En mi opinión se lo han ganado a pulso. O sea, tanto dejo, tanta corrupción, tantas cosas han hecho que dudemos de las autoridades, de las instituciones públicas. Entonces, se viene esto, yo lo comenté, entonces veíamos que estaban en otras partes del mundo avanzando, llega la ola a México y entonces de pronto decimos, órale, esto sí es cierto, ¿no? Sí llegó. Creo que en un principio hubo atención a destiempo en ciertos niveles de gobierno. Me parece que fueron como, no hubo al principio una comunicación entre ellos como para lanzar un mismo mensaje y que entonces todos pudiéramos entender qué era lo que estaba pasando y qué es lo que teníamos que hacer. Ejemplo, por un lado teníamos a la alcaldesa diciendo utilicen cubrebocas y por el otro teníamos a López-Gatell diciendo no sirve nada utilizar cubrebocas. Entonces, ¿qué haces? ¿Usas o no usas cubrebocas? ¿No? Entonces, de repente como que este tipo de discrepancia. Sí, de discrepancia se vuelven como que dices, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿O a quién le hago caso? Yo creo que en un principio se acataron muy bien las medidas como a partir de las primeras 2 semanas que fue muy constante y repetitivo los mensajes en las secretarías de salud estatal y federal. Y de pronto me parece que la gente, viendo que tal vez no tiene casos cercanos de contagio, esa es una teoría personal, dice, bueno, pues no es tan grave, ¿no?
a quién conozco que se haya contagiado. Lo tomas a la ligera, ¿no? O sea, no Sí. conozco a nadie que se haya contagiado. Entonces no existe. No existe hasta que yo lo O sea, hasta que yo lo De puedo hecho, te palpar. preguntan si alguien conoce a alguna gente cercana que le ha tocado en algún tipo de contagio, ¿no? Ujú. No, y se vuelve como la historia de Pepito, ¿no? Siempre es como la tía o el amigo de mi amiga o la prima de mi amigo. Entonces, no conoces realmente a alguien cercano, pero la verdad es que las cifras, pues ahí están, ¿no? Y de hecho, el asunto de las cifras en sí mismo ha sido todo un cuestionamiento hacia las autoridades. Entonces, yo que en un principio el mensaje fue muy contundente. Yo, y eso podríamos platicarlo más adelante, creo que es sumamente criticable a veces las posturas que se han asumido por un lado como del llamar a la conciencia de la gente y del otro lado este llamado de alerta con perifoneo como si estuviéramos en situación de guerra y una estrategia de comunicación que es como de temor, ¿no? O sea, de miedo. Entonces, el miedo a mí me parece sumamente peligroso. Y bueno, yo creo que en este momento sí he visto o sea, que la gente relajó las medidas totalmente. Yo lo veo porque voy en las mañanas al trabajo y he visto cómo ha incrementado el tráfico, sobre todo la gente haciendo ejercicio. Y lo irónico de todo esto es que este sería el momento en el que la gente debería estar más guardada en casa, porque estamos en el pico de contagios de la pandemia en México. Entonces, no sé si hubo una mala implementación o no, pero sí veo a la gente más relajada y creo que habría que puntualizar que no teníamos una sociedad preparada para esto. ¿Por qué? Porque no hay cultura de salud en México, no hay una cultura de prevención de la salud, entonces también es muy difícil exigirle a la población que entienda algo para lo que nunca había estado preparado. Si bien nadie estaba preparado, hay que decirlo tal cual, creo que la sociedad mexicana se basa mucho la atención de su salud en remedios caseros, en lo que dice la abuelita, en el té de canela, etc. Entonces, creo que esta es una de las reflexiones, ¿no? Que habrá que generar una cultura mucho más robusta de la salud en los mexicanos. Una conciencia. Michelle, tú nos has platicado estas formas tan extrañas de reaccionar de la gente, ¿no? Algunos se lo toman muy disciplinado y otros realmente les ha valido un cacahuate el tema de la reclusión en casa, ¿no? Sí, es como dice Tirso, al principio yo les aplaudía a la alcaldesa y a la gobernadora también que implementaron las cosas justo a tiempo y muy bien para poder haber evitado lo que está sucediendo ahorita. Uh-huh. La cuestión es que a lo mejor, como dice Tirso, se adelantaron un poquito en implementar tanto rigor que ya cuando realmente era necesario, pues ya le aflojaron. Ya ves a los policías en las calles en el teléfono, sin cubrebocas, y al principio hasta retenen casi cada semáforo, en las salidas de la ciudad había retenes. Policías diciendo que no traes cubrebocas, tú tampoco, güey. O sea, ajá, así que, tú dime, así que pex, ajá. Pero, de hecho, tengo un amigo que me comentó, el otro día venía de la costa, porque él trabaja en la costa, y un policía en la pura entrada ahí pasando el aeropuerto de que, ay, ¿qué onda? A ver, una multa porque pues no traes cubrebocas y vienes solo en tu carro, y él de que, vengo solo en mi carro, tú no traes cubrebocas, estás parando todos los carros que pasan, tú estás más en peligro que yo, amigo, ¿me explico? Entonces, sí está bien raro, aparte la gente, impresionante, hay gente súper intensa como yo, de, quédate en casa, no sabes a correr, no. Y hay otra gente que haciendo fiestas, yéndose a los bares, o sea, yo no. O sea, realmente es algo que mi cabeza no logra comprender de cómo a mucha gente sí le importa mi familia, me importo yo mismo, me importa la familia de mi vecino, me importa la familia de mi amigo, me importa mi tía, ¿me explico? Y a otra gente simplemente le vale un sorbete, incluyendo los papás que dejan a los hijos hacer las fiestas que hacen en sus casas, incluyendo a los que se van a los bares y ven más gente. Ok, a lo mejor te puedes ir a un bar y hay una mesa ocupada y pues estás en esa mesa. No está bien porque la cuarentena no incluye irte a un bar a echar la cheve, pero pues bueno, está pasable. Pero ya irte a un bar que esté lleno, con la banda. No, hasta ponen en casa. O sea, ponen aquí en los arbolitos, pero con el sticker de en casa. O fotos en grupo con Susana a distancia. La audacia de la gente de burlarse todavía. Videos de gente que llegó la policía a sus fiestas a pararlas y grabando a la policía así como que, tipo,
la cuarentena me Ya la se lo paso me la paso por el Arco del Triunfo y la policía también, y todavía se amanecieron, o sea, Y el no, coronavirus nos la... Ajá, sí. el coronavirus me va a matar como Chávez, ¿no? Canta en burla, pues. Hizo lo que el Benito Juárez. Y eso es lo que sí. está, mucha gente, David, reaccionaba así, decía, oye, ¿de qué cuesta que yo haga todo este esfuerzo con mi familia? Y unos cuantos se echen a perder todo, ¿no? Había como también ese enfrentamiento entre la propia sociedad, ¿no? Pues hay todavía, porque, o sea, ponen un anuncio, llámese la alcaldesa, la gobernadora o el secretario de salud de quédate en casa, obligatorio, bla, 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 pero al ratito suben otra infografía de el 18 de mayo reanudamos gradualmente actividades, o las fiestas son permitidas si son menos de 10 personas y con el volumen bajo, pero luego sale a correr a alguien y van y lo multan cuando está solo haciendo ejercicio, cuidando su salud, precisamente cuidando su salud. ¿No? Entonces no hay como que entonces... Oye, Michelle, y lo multan todo un convoy, ¿no? Como si hubiera un narcotraficante. Claro, llega la PI, o sea, toda la fuerza rodeando a un corredor. Ajá, pero mandas un reporte de una fiesta con banda, expo, hashtag 2020, y no van. O sea, te ponen enterado y nunca van y no llegan. Y he tenido tantos reportes de eso, de que ya está cansado es el reportar o ponerme a pelear porque ni hacen caso la gente, ni las autoridades escuchan, están haciendo un desastre ahorita. Así es. Ahorita en la época más difícil. ¿Cómo ves, David? ¿Qué piensas? Pues pienso que sí, ha habido, bueno, digamos a lo mejor como tres versiones de todo esto, ¿no? La gente que sí se lo toma demasiado intenso. Por ejemplo, mi novia tiene... La loca del termómetro. Es la loca del termómetro. mi novia tiene... toda la cuarentena tiene como más de 2 meses que no abraza a sus papás. Ni en su cumpleaños. Ni en su cumpleaños, ni en el día de las madres, sí. Y vive con ellos. Vive con ellos, ajá. Y cuando han ido sus hermanos a visitar, comen, pero con una reja de por medio, o sea, realmente con distancia, pues. Entonces, hemos visto ese caso, hemos visto los que a lo mejor se lo toman de una manera medio serio, pero no tanto. Y están los que simplemente pues no les importa, que se han ido a bares, que voy a los tacos de cabeza, que, o sea, no me importa, el coronavirus no me va a hacer nada, ¿no? Con los tacos no, David, por favor. No te metas con los tacos. Con los tacos no. O sea, sí, llego, pero me los llevo para llevar. Sí, claro, porque esa era la orden antes. Ajá. Solo ren y recoge y te vas. Este domingo me tocó ir a unos tacos de cabeza donde llegaron los policías, yo creí que a cerrar, no, a pedir unos tacos, a desayunar. Hay que comer. Sí, primero. Hay que comer y está bien, ¿no? Pero de alguna manera siempre tienes que tener un poco de conciencia. Yo estuve la semana anterior a que comenzara toda la cuarentena, yo fui a San Francisco de trabajo. Estuve en una pequeña parte que se llama Redwood City, a 20 minutos de San Francisco. Y la oficina para la que trabajo, la oficina central está ahí. Entonces, pues San Francisco ya era una cuna de coronavirus. Realmente. O sea, que tú te llevaste el coronavirus a Hermosillo por algo. Obvio. O sea, es tu culpa. Es mi culpa. Te voy a denunciar. El paciente cero. Sí. Bueno, pues imagínate, yo vengo a ti con todo el miedo del mundo de allá, llego el 8 de marzo, domingo 8 de marzo, para trabajar lunes 9 aquí en Hermosillo, y mandan un comunicado de la empresa que ya no vayan a la oficina nadie. Entonces, ya nadie va a trabajar. Si quieren ir a la oficina, son libres de ir, pero no tienen que ir. O sea, ya todos pueden trabajar desde sus casas. Ahorita que mencionaba también Tirso lo de un nuevo modelo de vida, también yo creo que un nuevo modelo laboral para muchas empresas que si tienes la posibilidad, yo eso he criticado mucho a los empresarios, por ejemplo. Tienes la posibilidad de que tus empleados puedan hacer el 100% de su trabajo con una computadora y con internet, mándalos a su casa, güey. Claro. ¿Por qué fregados los quieres en la oficina?
No, y de hecho, leí un artículo en el que ha incrementado la productividad de la gente en México trabajando desde casa. No sé qué tan cierto sea, solamente leí el artículo. Pero en México no existe tanto la cultura. Muchos no existe empresarios la no creen en la cultura del home office. Yo no sé, Sí. yo siento que trabajo mucho más en mi casa. Eso es en mi casa. Eso es lo único que estoy seguro. Sí, o sea, te aumenta la productividad, porque tienes la presión de, a ver, no me están viendo, tengo que trabajar para que vean que sí estoy trabajando. Está ¿Sí me explico? Te miden por objetivos, por resultados concretos, y cuando estás en tu oficina te miden por horas. Claro. Chambees o no chambees. Ahora te dicen, a ver, tú en este tiempo tienes que tener estas 3 tareas, y eso es muy diferente. Te obliga a ser productivo. Porque a lo mejor puedes hacer una tarea en media hora y las otras 3 en 4 horas, pero cumpliste tu objetivo. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos existe mucho el como 60-40, 80-20. Son 4 o 3 días en la oficina y el resto tú te tomas tus días y trabajas en home office. No sé por qué sea eso, pero aquí sí existe mucho eso. Yo creo que eso va a cambiar. Si les parece, vamos a hacer un corte y regresamos un momento más para seguir platicando sobre el tema. Vale. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de la pandemia, cómo lo está viviendo la gente, cómo lo está sintiendo. Tirso, tú decías algo muy interesante. Los mensajes como que no fueron bien planeados, han sido inconsistentes y como que tampoco han administrado lo largo de la pandemia, ¿no? Empezaron muy duros, la gente se asustó, pero esto se ha ido relajando. Y hoy que necesitamos que la gente se quede en casa, como que ya está muy desgastado. Yo creo que ahí sí faltó mayor pericia, pues, en el manejo del mensaje, ¿no? Sí, justo como lo comentábamos anteriormente, yo noté mucho eso, o sea, dije, a ver, en un inicio fueron muy duros, el llamado comenzó con mucha sobriedad, ¿no? Yo recuerdo aquel primer mensaje de López Gatell diciendo como 5 veces seguidas, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Sí. Yo lo soñé, ¿no? O sea, llegaron los stickers de WhatsApp. Sí, yo tengo una colección de stickers de López Gatell. También. Entonces, bueno, entonces después yo siento, y quiero señalarlo, o sea, a mí me parece, por ejemplo, qué pasó en el gobierno estatal. Andaban con la pelea, no sé si se acuerdan ustedes de la pelea, no me acuerdo exactamente en qué fecha, pero ya andaba el coronavirus en México, ¿eh? ¿Qué pelea? La pelea donde estaba en el Travieso y la que fue aquí en Hermosillo. Oh, Esa pelea fue, si no me equivoco, el 14 de marzo. fue el 7, No, según yo. el 7, sí, yo sí. Yo no pude ir, yo iba a ir a esa pelea. Porque andas en San Francisco trayéndote el coronavirus. Claro. Importando. La pelea fue un evento al que le dieron promoción antes, durante, después,
Y ya estábamos, ¿eh? O sea, ya estábamos, hay que decirlo con toda claridad. Y salen las fotos del secretario de salud tomándose una selfie con el CUM lleno, mira, así. Y a los días siguientes, quédense en casa, no hagan nada. Y durante esos días no mencionaron la palabra coronavirus. O sea, no la mencionaron. Entonces, hubo esta serie de mensajes que me parece que de repente fueron contradictorios, que de repente fueron como que, a ver, o sea, ¿cómo que quédate en casa repentinamente, pum, de un momento para otro? Pero es que también vea nuestro querido viejito diciendo que no existe y dando besos y abrazos en sus... O sea... El presidente hizo lo suyo. Por otro lado, el gobierno federal, Andrés Manuel, sostuvo sus giras, andaba besando abrazando a mujeres, niños, etcétera. Y eso fue ya cuando también ya estaba, cuando ya había conferencias diarias. Sí, o sea, ya López-Gatell diciendo quédate en casa, pero AMLO diciendo no existe, es mentira del gobierno. O sea, es mentira de las fuerzas políticas. Entonces después sí ya empieza a ver como que todos muy serios, ahora sí. O sea, hablar de que, oigan, esto es real, ¿no? O sea, cuidado. Y no, supongo que no fue porque no se los hubieran advertido de las áreas de epidemiología o de prevención de la salud. O sea, ellos lo sabían, ¿no? No sé si en un principio creyeron que no iba a ser tan fuerte como resultó. Y bueno, sí, yo creo que hubo estas líneas. Y a mí lo que me preocupa, que también es algo que comenté previamente, es que no hay un mismo enfoque. O sea, en la prevención, en el llamado a quédate en casa. No se están poniendo de acuerdo. Yo veo al secretario Clausen todos los días como si fuera un papá enojado, como si nos estuviera regañando. Y por el otro lado veo a un López-Gatell pues muy tranquilo, mucho más sereno, que sí es como diciendo muy serio, ¿no? Al mismo tiempo, pero sin ser este regaño. Entonces como que ya no sé si se hace o un llamado al miedo, o un llamado a la conciencia, o un llamado a qué. O sea, ¿cómo estás convocando a la sociedad para que reaccione ante una pandemia? Pues, no hay congruencia entre esos niveles. Pero también, ¿sabes qué pasa? Que la sociedad también no sabes cómo llegarle, porque hay gente que le entras por el miedo, hay gente a la que le entras por la conciencia, hay gente a la que de plano no le entras. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Creo que planteas algo bien interesante, ¿no? Habría que haber pensado en que quizás esto tendría que tener como un enfoque en distintas direcciones, ¿no? En estrategias paralelas. O sea, el mismo mensaje, pero con la... Para diferentes públicos, como lo tendría muy bien alguien que se dedica a la comunicación, alguien que se dedica a la mercadotecnia. Creo que es muy fácil de entender que la población no es todo igual. Homogénea, ¿no? O sea, no es una población homogénea, es una población que le vas a llegar de diferentes formas, con distintos mensajes, y yo creo que no se hizo, no se diversificó el mensaje y no se pudo entonces como lograr. Al final de cuentas, yo considero, y los números lo dicen en la reducción de la movilidad, que sí hubo un éxito en cierto punto de la campaña, pero como el primer mes, ¿no? Ahorita, pero adelantado, ¿no? Se relajó, sí, quizás. Porque ahorita como que, ay, no pasó nada en estos últimos 2 meses, ya no va a pasar nada, entonces ya puedo salir. Siento que sí está la gente Salud Federal ahorita. dice que una contención del contagio de hasta el 74%, pues habría que verlo al final porque en realidad ahorita es el pico más alto, ¿no? Entonces vamos a ver qué resulta después del pico. Exacto. La verdad yo siento que el gobierno de aquí sí lo hizo bastante bien en un principio al menos. Después... Ahorita que lo llevamos a nivel nacional, como decías, López-Gatell diciendo quédate en casa, y por otro lado en el DF se estaba haciendo el Vive Latino. Entonces, ¿cuántos contagios no habrán salido del Vive Latino? Sí, es cierto. La verdad es que lo sorprendió, los agarró en shock. ¿Y cómo vieron a los empresarios? Porque también los empresarios de un día para otro le dijeron, cierran sus empresas. Pues para unos fue... ahora sí que un tremendo golpe, porque no estabas tampoco preparado para, bueno, no puedes vender de la manera tradicional que lo has venido haciendo durante los últimos años. ¿Cómo te adaptas? ¿Tienes alguna plataforma digital? ¿Puedes manejar pedidos por medio de una aplicación? Puedes usar Uber Eats, puedes usar Rappi, o sea, ¿cómo le haces, no? Entonces, la gente que no estaba preparada para eso, pues muchos sí tuvieron que cerrar su negocio. El primer mes de renta que no vendo me va a comer. O sea, no, y aparte los empleados. Pagar nómina, nada más. Pagar nómina. Y mucha gente de esa está demandada. O sea, la Junta de Conciliación y Arbitraje subió en casos un 40% las primeras 2 semanas de la cuarentena. De tanta gente que tuvieron que despedir, pues injustificadamente,
por esta situación y a mí se me hace un poquito, yo creo que la palabra correcta sí es egoísta en pensar, ejemplo, yo soy dueña de un restaurante, tú, David, eres dueño de otro restaurante. Tú cerraste tus puertas, solamente ordena y recoja y lo poquito que caiga, pues bienvenido. Pero a mí me vale que tú tengas un restaurante y te caiga poquito. Yo voy a abrir, porque yo quiero que me caiga más, pero a mí me vale si a ti te cae menos. ¿Me explico? Y yo no entiendo que yo abriendo a público, ok, me va a caer un poquito más, pero va a ser más tardío regresar a la normalidad, pues. Sí. Entonces, Sí, esa es la cuestión que muchos empresarios no entendieron o no quisieron entender. Pero no nomás hablando de restaurantes o bares, también, por ejemplo, paró la Ford. Pero la Ford traía planeado un paro, pues como todos los años hay un paro, ¿no? Entonces, simplemente... Electra, por ejemplo, ¿no? Sí. Que acaba de cerrar. O sea, ¿ya para qué? Pues ya Sí. mejor quédate abierto, pues ya muy tarde. Sí, muy complicado. Yo creo que a todos los tomó por sorpresa y los daños hay que verlos no solamente en la salud, van a ser económicos, en el empleo, en el ingreso. Ya están siendo, hay repercusión. Una tremenda incertidumbre, qué es lo que viene, ¿no? Todos estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar, hasta dónde va a llegar, cómo nos va a impactar a nosotros, deja tú al país, a nosotros mismos, ¿no? Por eso, lo que bien tú decías ahorita, Michelle, es difícil dormir ahorita, ¿no? Es difícil. Bueno, con ¿no? la incertidumbre, sí. Y planear peor, ¿no? ¿Cómo planeas ahorita? No tienen ni la menor idea de qué va a pasar. Y yo creo que también eso vamos a cambiar un poquito en planificar. O sea, ya vas a tener tu guardadito para las vacaciones, para el retiro y para la pandemia. Porque... Para la segunda parte de la pandemia. Sí, porque sí va a haber yo sí creo que va a haber o sea, que se va a calmar y va a haber un repunte después, como ya estuvo pasando en España y como ya pasó en China. Entonces, de eso quiero hablar en el último bloque. Regresamos un momento más con ustedes. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos hablando de la pandemia, cómo se está viendo desde la sociedad. Y algo que quisiera preguntarles, ¿cómo ven el futuro? ¿Qué creen que va a cambiar? Si es que va a cambiar, porque hay algunos que son bastante pesimistas. Dice que mientras estamos asustados, estamos blanditos, ¿no? Pero vuelve todo y volvemos a ser los egoístas de siempre y nos vale absolutamente todo lo que vimos durante esta pausa. ¿Qué creen ustedes que va a cambiar en el ámbito personal, en el laboral, en el familiar, en el ámbito económico, en el social? ¿Dónde ven ustedes que va a haber cambios? Quisiera creer que va a haber cambios, pero sinceramente, a como he visto a la sociedad, autoridades y todo durante la cuarentena obligatoria, no creo sinceramente que vaya a haber cambios, al menos no pronto. Ejemplo, aquí en Arizona ya se levantó la cuarentena.
el lunes próximo ya va a estar oficialmente todo de regreso, pero ahorita ya abrieron restaurantes, bares, algunos casinos, los gimnasios se abrieron ayer, las tiendas de lo que sea ya están abriendo también. Entonces el lunes que reabrieron restaurantes, quisiera que hubieran visto el bar de la calle más transitada de aquí de Arizona, de Phoenix, pero a reventar de gente, o sea, todos pegaditos. Oye, ok, se levantó la cuarentena, pero Sí. tantito, o sea, Yo creo no, que, bueno, la gente estaba vuelta loca por salir y le valió cohete todo lo que se aguantaron por 2 meses. Lo van a venir a arruinar en 3 días, en 1 semana, en 2 semanas, y eso es lo que va a suceder. No va a haber conciencia porque no la hay, no la hubo durante la cuarentena y no la va a haber después de la cuarentena. Mira, Desgraciadamente. que simplemente es gente que no tuvo conciencia durante la cuarentena, Así es. que son los mismos, y que simplemente les dijeron, oye, ya puedes ir al bar de la esquina, güey. Y se fueron a juntar todos esos. Los que ya se juntaban en la casa. Y hacían pedas en la cochera. Y no había problema, ¿no? Luego, yo creo que sí va a haber un cambio en un cierto sector de la sociedad, de gente que va a ser más consciente, que van a tener más conciencia sobre su higiene, sobre, güey, pues lavarte las manos, o no sé, ¿no? Además va a ser obligatorio, David, nos van a forzar a hacerlo, ¿no? Y no estar saludando como a huevo de beso, pues, ¿por qué? No, mucha gente se queja de eso. Te veo todos los días en la oficina y te tengo que saludar a diario de beso. En el DF yo lo viví mucho. Ajá. Hace un año viví 1 año y medio allá. Entonces, gente que te ve a diario y a diario te saluda de beso, ¿no? Entonces, ay, bendito Dios, que aquí son tan amargos todos que te hacen así y te fue bien. Y ya. De que, hey, y ya. Y está bien, sí. De lejitos y vámonos y no pasa nada y nadie se agüita. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que va a pasar. Y lo otro, en la manera de hacer negocios, tal vez, ¿cómo vas a emprender un nuevo negocio? ¿Cómo lo hago que sea, cómo lo adapto a una era que ya obligatoriamente va a ser más digital? O sea, quiero vender esto, pues tengo que vender en línea. Si no, no voy a sobrevivir. ¿Cómo lo adapto a eso? En lo laboral vi un comunicado, no era oficial y estoy todavía por comprobarlo, pero vi una noticia de que Twitter, en LinkedIn, que Twitter ya iba a ofrecer a todos sus trabajadores home office ya. Y los mandó a casa. Ajá, por siempre, ya. O sea, entonces, todavía no me consta que sea oficial, pero lo vi y dije, güey, qué chingón. O sea... No, hay varias empresas que están haciendo eso, de ya hacerlo 100% home office, porque también le conviene al empresario, oye, no tengo que pagar una oficina, no tengo que pagar servicios de un edificio gigante de gente. Optimizas un montón de costos, ¿no? Ajá. Y la gente está más a gusto, más productiva. Hasta el medio ambiente ayuda, ¿no? Súper, o sea, gastas menos porque no te tienes que transportar. Ejemplo, en Estados Unidos, aquí las distancias son de 30, 20 millas, lo mínimo son 20 minutos de un punto A a punto B. Entonces, qué chulada no tener que manejar y no gastar gasolina y no nada. Lo mismo en Hermosillo, sería lo ideal que la mayoría de las empresas lo hicieran. Ejemplo, un call center. Sí, no necesitas estar ahí. No, mucha gente, de hecho, que conozco que trabaja en call centers, ya, o sea, pues te llevas todo lo que necesitas a tu casa y con que tengas una buena conexión a internet, ya con eso chambeas. Ahí vamos a fallarle con Megacable. Yo me imagino, Megacable fatal. Yo me imagino que sí, coincido plenamente en que en lo laboral se va a dar porque las empresas van a tener que pensar en estar preparadas para una situación en la que tengan que tener trabajos remotos, ¿no? Entonces, creo que ahí se va a dar un cambio. Coincido también en que en el tema de salud, o sea, creo que va a haber un cambio en la cultura de salud y creo que va a ser una gran labor para las secretarías, o sea, para las instituciones de salud pública, el crear cultura de la prevención. Exacto. O sea, la prevención para mí va a ser el éxito, porque tenemos una población, por ejemplo, en el área de alimentación, que sufre muchos problemas de obesidad, de hipertensión, que son las grandes agravantes para pacientes con coronavirus, por ejemplo, pues, ¿no? La diabetes. Entonces, creo que México tiene mucha población que es obesa, ¿no? O sea, somos uno de los primeros lugares a nivel internacional. Ese va a ser, creo que, uno de los problemas que se tienen que atender.
me parece muy romántica la idea que de pronto hay gente que enarbola de seremos otra sociedad. Pues no, la verdad yo no coincido, pero tampoco estoy en el extremo de pensar que nada va a cambiar. ¿Qué creo yo que va a cambiar? Creo que después de esto, a nivel internacional, va a cambiar la percepción de la función del Estado, sobre todo el estado de bienestar. O sea, ya empezamos a escuchar estas discusiones del ingreso básico universal, ya empezamos a escuchar estas de que hay que fortalecer los sistemas de salud pública. Esto es lo que dejó en evidencia, de hecho, ¿no? Aceleró esa discusión, ya estaba antes, la aceleró este momento, sí, ¿no? No, por supuesto que estaba. De hecho, se estaba discutiendo, ¿no? O sea, a muchos gobiernos. Y sobre todo creo que este nuevo gobierno que empezó como a hablar, que hasta creó una secretaría a la que le puso bienestar, o sea, puso, digamos, de moda la palabra, ¿no? Porque es cuestionar, podemos entrar en el debate de si verdaderamente o no se atiende como tal al bienestar de la población a través de una secretaría. Pero lo que sí creo es que el debate se calentó. O sea, se puso al rojo vivo este debate de la función del Estado, de tener un sistema de salud pública robusto, que no vaya a colapsar ante una situación como la que estamos viviendo en este momento, pero también, por ejemplo, seguros de desempleo, o sea, renta básica universal, seguros de desempleo para los trabajadores, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con condiciones laborales de salud, que sin duda nos vamos a tener que cuestionar si queremos pensar que tenemos que estar preparados para un evento como este. Pero realmente no creo que México esté preparado para tener un seguro de desempleo para empezar. Sí la veo muy cañón. Pero digamos, es interesante que se abra esa discusión, pero yo pregunto, en lo público, me refiero a los políticos, los partidos, el gobierno, ¿va a cambiar algo o van a seguir lo mismo? A lo mejor algunos sí se van a ver muy obligados a cambiar, yo creo. Ahorita lo que mencionaba Tirso de no irte a un extremo, sino a un punto medio, sí, creo que la gente que ha sido inconsciente, pues van a seguir siendo inconscientes. Sí. Es la verdad. Y otros a lo mejor, pues con buena suerte o con un poco de fortuna, pues irán cambiando esa manera de pensar y de tomar las cosas en serio, espero, ¿no? Y la gente que ha sido consciente, pues ¿qué está haciendo? Yo la verdad, mira, no creo, o sea, miren, no creo que las cosas como son. Que la clase política vaya a tener algún cambio ni en México ni en el mundo, porque la verdad, o sea, a mí me ha parecido muy desafortunado cómo ha faltado la unión. O sea, más allá de estar de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de López Obrador o con lo que está haciendo el gobierno de Claudia Pavlovich o el de Zelida López. O sea, me parece lamentable ver cómo ciertos políticos lucran y se han montado a esta crítica oportunista. O sea, de verdad, o sea, yo pongo mucho un ejemplo que a mí me pareció, híjole, de verdad, pensé, ojalá todas las oposiciones en el mundo hicieran lo mismo. En el caso de Portugal, la oposición dijo, el principal partido de oposición dijo a sus militantes, quien critique la estrategia del gobierno con fin de una crítica destructiva, no es patriota, no es un patriota. O sea, en este momento es un momento de unidad, donde tenemos que buscar cuáles son las mejores oportunidades. Y en México sigue la lucha encarnizada por, tú lo estás haciendo mal, yo lo haría mejor. Y es que cuando tú estuviste en el poder no lo hiciste bien. O sea, hombre, no es momento de esta discusión. No, aparte en el caso regresarte a lo que ya pasó. O sea, es momento de actuar en lo que está sucediendo ahorita. Yo tengo el hilo negro cuando no estoy en el poder. O sea, sí. Ajá, o sea, yo soy el mejor, pero ya que estoy aquí, pues es que está difícil. Sí. ¿Me explico? Políticamente yo creo que pudiese haber un pequeñísimo cambio, pero muy gradual, y la neta lo veo muy lejano. En cuestión de sociedad, sinceramente, lo dudo muchísimo. Dejó en evidencia muchas cosas. Pues que dejó mucha evidencia, aparte el ser humano es egoísta por naturaleza. O sea, el ser humano es nomás yo. Entonces, la neta, la bondad y el ¿cómo se dice? El pensar en el demás es como lo vas adquiriendo, como no sé, pero sinceramente en sociedad lo dudo muchísimo. Sí. Ese podría ser un buen punto, de pasar tratar de buscar una transición de la sociedad individualista a la sociedad que piense en lo colectivo, ¿no? O sea, es una reflexión súper interesante, porque la verdad es que desde lo público y también en lo privado no se nos enseña
a pensar en colectivo, se nos Exacto. enseña a pensar en lo individual. O sea, es Entonces, un tiene que haber yo. un cambio de mentalidad, y esa es una buena oportunidad. Esa es una Ahorita que hablabas de gobiernos de otros países, yo tengo una amiga que es redactora de Monterrey, y ella está muy metida en temas de política internacional. Es muy buena en lo que hace, la verdad, y me comentó, pues, de cosas que se fue enterando del gobierno de China. Que el gobierno de China, pues, básicamente ocultó un montón de información a la Organización Mundial de la Salud durante un buen de tiempo, cosas que guardó y que no dijo, porque el gobierno en China es totalmente, pues, yo soy la autoridad y ya, y no hay libertad de prensa, entonces no puedes, tú reportero, tú periodista, tú medio de comunicación, no puedes expresar o comunicar nada que no esté aprobado por mi gobierno. Que yo no haya dicho. Entonces, la información tardó muchísimo en llegar a la Organización Mundial de la Salud por temas como de la negligencia que hubo por parte del gobierno en China. Es que tú es culpa de los chinos. Exacto. Diría Trump. Siempre. Y mía por traer el coronavirus. Ese es un discurso neogringo muy... Antes eran los rusos. Ahora son los chinos. En las películas. O sea, es culpa de los chinos y del teón. Porque hay un chorro de chinos en San Francisco y el teón fue a San Francisco que se trajo. Va a haber un remake de Rocky. Ahora el atleta ya no va a ser Estaría suave, estaría buena. La verdad que hay cosas muy interesantes. Todavía hay mucho tiempo para reflexionar, muchos elementos que considerar. Ojalá que algo cambie, principalmente lo que más daño nos hace, que es ese egoísmo, ese individualismo y esa falta de participación y de exigencia, ¿no? Nosotros podríamos tener el país que quisiéramos, pero para eso tenemos que ser activos y participar y no quedarnos callados. Y todavía resta un buen para que eso cambie en este país. Los gobiernos que tenemos son los que nos merecemos, no nos hagamos bolas, ¿no? Sí, y esta la verdad pandemia, que sí. Lo que hizo es que lo hizo más grande lo que era evidente, pero es una buena oportunidad, es un buen pretexto para un nuevo comienzo, una nueva normalidad, y ojalá que la aprovechemos. La verdad que disfruté mucho el programa, Michelle, muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias. Tirso, muchas gracias. No, a ti por la invitación. David, gracias. Muchas gracias. Esperemos que me den la oportunidad de repetirlo porque, pues, muy padre escuchar una conversación así fácil, ¿no? Porque sí. A diferencia de otros invitados que he tenido, a veces hay que sacar con tirabuzón las cosas. Ustedes lo platican de forma muy natural y eso es precisamente lo que necesitamos, aprender a hablar de lo público en forma natural porque es el tema de nosotros. Sí, y aparte tal vez como haciendo la plática más amena y platicándolo más como a nivel, pues, social, a lo mejor la gente le entra un poquito más claro. la información, de cierta manera. Y donde platiquen más ustedes, porque a veces los líderes de opinión se equivocan y reemplazan a la gente, ¿no? Hay que escuchar más. Tenemos 2 orejas y una sola boca. Así es. Deberá ser por algo, ¿no? Así es. Muchas gracias. Y aquí los esperamos muchas en la gracias. próxima ocasión. Gracias. Gracias, Marco. Gracias. Bye, gracias. Hasta luego.